soy Lina Velázquez del curso 10B Virtual y estás viendo Disney Channel. Hola, hoy estaremos hablando de los derechos de autor y cómo afectan a YouTube y a todo tipo de obras de arte en general. Los derechos de autor, para comenzar, son derechos legales que protegen las obras creativas originales como libros, música, películas, software, obras de arte y otros tipos de contenido. Estos derechos otorgan al creador o al autor del control exclusivo de cómo se utiliza y se distribuye su obra. Los derechos de autor están diseñados para fomentar la creatividad y recompensar a los creadores y garantizar que se puedan beneficiar de su trabajo. El funcionamiento de los derechos de autor se basa en la legislación nacional e internacional. En la mayoría de los países los derechos de autor se otorgan automáticamente cuando se crea una obra original en una forma tangible, como escribir un libro, componer una canción y esto. No es necesario como tal registrar la obra ni incluir el símbolo de derechos de autor o de copyright, como normalmente se le conoce, para que se apliquen los derechos de autor. Pero los derechos de autor proporcionan al autor una serie de derechos exclusivos que incluyen el derecho de reproducción, que quiere decir que tiene como la posibilidad exclusiva de autorizar o prohibir la reproducción de su obra. También está el derecho de distribución, que controla la distribución de copias de la obra, ya sea mediante la venta, el alquiler, el préstamo o de cualquier otra manera. También está por otro lado el derecho de la exhibición pública, que trata de que el autor tiene un derecho exclusivo de mostrar públicamente su obra, como en una exhibición, una proyección o algún tipo de transmisión. El derecho de adaptación habla sobre autorizar o prohibir la creación de obras derivadas basadas en la obra original, como por ejemplo adaptaciones cinematográficas, traducciones, inspiraciones, hasta incluso se podría incluir algo. Hay que aclarar que los derechos son válidos durante un periodo de tiempo específico, que varía según la legislación de cada país después de que expire el plazo de protección de los derechos de autor. Esto pasa y la obra entra en dominio público y se vuelve de uso libre para todas las personas. En caso de que alguien infrinja los derechos de autor de una obra, el titular de los derechos puede tomar acciones legales para proteger sus derechos, como solicitar una compensación económica por los daños sufridos o solicitar una orden judicial para detener la infracción. Para concluir y en resumen, los derechos de autor son derechos legales que protegen a las obras creativas originales y otorgan al autor control exclusivo sobre su uso y distribución. Estos derechos están respaldados por la legislación y brindan a los creadores la protección y los incentivos necesarios para seguir creando contenido original. Muchas gracias por ver, nos vemos a la siguiente. El video tiene música específica sin copyright. Un periodo de tiempo específico.